Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Hola a todos, y llegó octubre y con él un programa muy económico. Como muchos de vosotros sabéis, este mes celebramos con una gala, si las condiciones sanitarias lo permiten, el 40 aniversario de Iberaval. Un encuentro al que queremos dar continuidad y que pretende convertirse en referente en lo que a actividades económicas se refiere en Castilla y León. En este compromiso Iberaval vamos a tener la oportunidad de charlar con el presidente de la entidad que dio origen a Iberaval. Hablamos del empresario Vicente Garrido Capa, propietario de Lingotes Especiales, quien junto a Alfredo Herrero y otros 60 empresarios lideró la puesta en marcha de PIMED allá por 1981. Una charla que, se lo aseguramos, les va a resultar especialmente interesante. Por otra parte, conversaremos con el actual presidente de SAECA, Pablo Pombo, uno de los teóricos más importantes en el mundo de las garantías, en los sistemas de garantías. Él nos hablará desde el profundo conocimiento del sector que tiene del papel jugado a través de las décadas por Iberaval. Y para finalizar, conversaremos con el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, socio de Iberaval con un negocio familiar, con el que desglosamos algunas cuestiones de actualidad, pero también la relevancia de las SGR a lo largo de esta pandemia. Comenzamos el 10º episodio de Compromiso Iberaval. Compromiso Iberaval. Se cumplen 40 años de la creación de PIMED. Usted estaba allí, usted es uno de los grandes impulsores. Cuéntenos esos primeros momentos. ¿Qué recuerda de la constitución de PIMED? A ver, recuerdo perfectamente cuando en un comité, no sé cómo lo llamábamos, de la Confederación Vallisoletana Empresarial, que yo presidía, pues no sé quién habló de hacer una sociedad de garantía recíproca. Yo creo que fue Alfredo Herrero, pero no sé, me recuerdo bien quién fue de los que componíamos el comité. He de ser sincero, yo no tenía ni idea de lo que era una sociedad de garantía recíproca. Digamos, eso que es una cooperativa de crédito para ayudarnos. No, eso bueno, ya me enteré un poco. Es una sociedad que no se va a hacer la competencia a los bancos, sino lo contrario, que las peticiones de crédito se hacen aquí. El comité de dirección de la sociedad de garantía recíproca la analiza. Tiene la ventaja que, como estaba ese comité, venía de la fundación de la comisión de la empresarial, pues había representantes de todas las actividades, tanto comerciales como industriales. Y la ventaja es que si va alguien a pedir un crédito agrícola, recuerdo una vez que era un secadero de alfalfa, me parece, pues siempre había un agricultor que fue Sánchez Martín, el que, bueno, una hectárea da 40.000 kilos de forraje y este pide para 80.000 y no se puede, aclaraba un poco. Claro, eso ya informado, con una opinión de profesionales y colegas, lo más objetivamente posible, es lo que iba al banco. O sea, que al banco se le ahorraba el trabajo que iba a pedir un pequeño empresario, un crédito, para eso, para lo que fuera. Eso iba ya estudiado, informado y avalado al banco. O sea, que al banco, teóricamente, le viene la sociedad de garantía recíproca, pues muy cómodo y muy bien. Y ya visto lo que era eso, pues dijimos, pues vamos a hacerla. Y se hizo, pues realmente en un tiempo, todo debió ser a final del 80, cuando se trató, y se hizo a los pocos meses, no recuerdo bien, pero a los pocos meses y empezamos a funcionar ahí en la calle Gamaso, que tenemos ahí en un bajo las oficinas, nos reuníamos, tratábamos y eso así se empezó a funcionar. Tuvimos siempre el apoyo de las diferentes instituciones que había en su momento. Castilla y León estaba ahí en estado preautonómico, José Manuel Verdugo lo presidía, y Carlos Romero Batallas, mi amigo Carlitos, que es muy simpático, siempre estuvieron muy apoyando todo y empezamos así.
Luego siguió otro paso, el cambio de dirección o presidencia en el autonómico, y creo que el consejero de Economía entonces se llama Paniagua. Y recuerdo también de unas cosas que dijo, me prometió, dice, yo os doy tanto dinero, no me acuerdo cuál, no, un dinerito, si lo dedicáis a las nuevas tecnologías. Ojo, se habla de nuevas tecnologías en el año 82, sería eso, 83, no recuerdo bien, pero vamos, ahí, 82, 83. Si ahora con lo que tenemos ahora de nuevas tecnologías, todas estas cositas, vemos lo que se llamaban nuevas tecnologías en el año 80 y poco, pues nos partimos de risa. Pero siempre ha habido nuevas tecnologías. No solo, cuando se habla de nuevas tecnologías, todo el mundo cree que solo es el ordenador y la pantalla. No, hay nuevas tecnologías para la agricultura, para la ganadería, para hacer leche, para hacer una pieza de munición, para hacer un automóvil. No tiene que haber nada en el automóvil de ahora, uno del año 80. Y todo eso, pues ahí se fue rodando, por así decirlo, ampliando una aportación. Luego dentro de la Diputación, creo que era Federico Sáenz de Vera en ese momento el presidente, se hicieron aportaciones de todo. Y la primera institución bancaria fue el Banco Popular. Yo creo que se llamaba Paco Fernández Dopico. Nos ayudó mucho. Ya Alfredo Herrero estaba rodando, ¿no? Yo era la persona que lo llevaba y contactaba con todos ellos. Yo ahí, yo se llama PYME Valladolid, pequeña y mediana empresa Valladolid, se une con la de Zamora y se llama Soteca, me parece que es en ese momento, por el año 85, ya eso dejé un poco de todo, la presidencia. Curiosamente, al cabo de los años, cuando ya se ha hecho la de Zamora, que ya unida, la de León y la de Burgos, pues recuerdo que el desaparecido Tomás Villanueva, entonces consejero, pues nos convocó a una reunión, recuerdo en el patio de las Tabas de la Francesa, para pedirnos la opinión de qué se podía hacer, y de ahí todos que estábamos, éramos 6 o 8 señalados en Valladolid, unirnos y hacer lo que hizo Guillem Mirabal. Y no sé si os interesa, si queréis lo cuento, y si no, cómo eran las relaciones de la pequeña y mediana empresa, y sobre todo en los principios, con la banca. Realmente las instituciones bancarias, queremos todos que vienen ahí desde Felipe II. Las instituciones bancarias son de antes de ayer. El Banco Castellano se forma en el año 1900, me parece. Pero es que hasta el 22 es el único banco que hay en Valladolid y uno de los más grandes de toda la región, que viene el hispano, me parece que es el que viene el segundo. Solo había el Banco de España y el Banco Castellano. O sea, el Banco Castellano fue muy importante para esos desarrollos de Valladolid de esos años. Claro, todos sabemos que las cosas de los últimos 60 años han cambiado terriblemente. Claro, las grandes empresas tenían lo que podemos llamar bancos de cabecera, aunque eran bancos comerciales, cogían participaciones de las empresas y algunas de ellas hasta las presidían y demandaban, influían y las tenían. Luego vendían a lo mejor su participación a otra entidad bancaria, pero bueno, eso era su negocio. Pero los que estábamos un poco más o menos así, pues había que ir brujuleando. Y claro, la sociedad de garantía recíproca, como he dicho al principio, venía un poco a conjugar y a salvarse todos esos, y que cuando fueras al banco ese que a mí me pidió que tuviese una cuenta ahí, bien, surtida, cuando tengas un saldo surtido, pues ya veremos qué surtido vamos a tener, ni surtido ni de caramelos, hermano. Pues todo eso se arreglaba, porque ya no eras tú solo el que vas a poner. Se trae este proyecto con este estudio de viabilidad que se ha hecho en la sociedad de tierra tiempo, es industrial, es comercial, creemos que se puede hacer por esto y por esto y por esto, y además te lo garantizamos. Eso, Vicente, sigue igual, o sea, un poco el procedimiento que usted dice sigue igual. Lo que no sigue igual es que ustedes empezaron con 62 empresas. Ahora son casi 33.000 los socios de Iberaval. ¿Qué te parece? Bueno, son 40 años de tiempo, pero... El crecimiento pues me parece monstruoso, vamos a ser sinceros. Siempre que todo se reparte, se beneficia, sea para bien o sea para mal. Lo veo así, me parece pues sensacional, y que clave del éxito es el crecimiento. Una cuestión que llama mucho la atención. Sabes, Iberaval ha sido presidente de la patronal nacional, digamos, hasta hace poco. Y una cosa que llama la atención mucho a la gente de fuera es que la Sociedad de Garantía de Castilla y León esté en el pelotón de cabeza. No somos la comunidad autónoma más boyante, hay que decirlo claramente, ¿no?
No sé qué le parece a usted, porque pues, estamos con la vasca liderando el sector en España. Ya. Hombre, yo me parece primero sensacional, claro. Lo segundo, como suele decirse, como dicen las películas, conclusión de un trabajo bien hecho. Y luego, pues, fuimos bastantes de los primeros. Solo existían dos en Europa, sí, había más, ¿no? Pero en España no había. Un poco por el gran, creo, individualismo que en el fondo tenemos todos los españoles. Hay que decir, somos nosotros, estamos aquí nosotros, vamos a ir nosotros y te vamos a visitar nosotros y nosotros te vamos a exponer lo que necesitamos nosotros. Me parece sensacional, vuelvo a decir, trabajo bien hecho. Usted hablaba de que no han cambiado la referencia a las nuevas tecnologías, aunque ha cambiado mucho lo que es la nueva tecnología en sí. Pero lo que no ha cambiado es esa necesidad de financiación por parte de las pequeñas empresas. O sea, no sé si usted, que sabe mucho, ha llegado a alguna conclusión, porque es verdad, o sea, y sigue igual. Las grandes empresas tienen muchas más facilidades, obviamente, que las pequeñas empresas. Pero herramientas como Iberaval, pues al final están para eso, para apoyar a pequeñas y ya no tan pequeñas. Porque, bueno, trabajamos un poco con todo. Pero ¿qué es lo que cree usted que ha fallado en este tiempo, que no se soluciona eso? O digamos que es que es así y punto. Yo creo un poco, y no en plan derrotista, ni mucho menos, un poco es así, ¿eh? Pequeño es pequeño y es grande es grande. Y unos miden unos 60 y otros medimos unos 80 y otros miden 2 metros. ¿Quiere decir que el de 2 metros sea mejor que el de 1,80? No, en absoluto. Pero uno usa la talla 4, otra la 5 y otra la 10. Eso es así. Lo que hay que hacer es procurar que las cosas que se dan no sean proporcionales ni a los 2 metros, ni al 1,80, ni al 1,60. La SGR y entidades de estas es precisamente equilibrar eso un poco. Usted ha sido actor, protagonista, vamos a decir, y también observador, obviamente, de cómo ha cambiado la empresa en más de medio siglo, viniendo todos los días aquí, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, hablaba usted, vuelvo a lo de las nuevas tecnologías, pero no sé si ha cambiado mucho más el mundo de la empresa tal como usted lo conoce, o sea, no sé si se ha profesionalizado más, ¿cómo lo ve usted? Tremendo. Se suele decir que el cambio de los últimos 60 años son más importantes en las carreras de los neandertales hasta hace 60 años. ¿Cómo han sido los cambios tecnológicos? Pues la historia. Un ejemplo. La primera máquina, nosotros tuvimos la primera máquina de Isamati, una máquina de fundición que había salido nueva, en el año 66, y era revolucionaria, una fundición que no necesitaba cajas, que son eso que hay debajo de un fundidor ahí fuera, y hacía unos moldes. Y era una máquina que venía una cadena movía un fin de carrera eléctrico, el fin de carrera empujaba a otro, y empezaba esto y me hacía pues 200 voltios a la hora, por ahí, con paradas, y un tío allí con una palanquita moviendo. Cualquiera de las que hay ahora tiene una tarjeta magnética y todos los movimientos monstruos que hacen a velocidad disparatada se hacen solo. Hace 400 voltios a la hora, se ponen 2 piezas, hace 800 discos de freno a la hora. En 10 horas hace 8.000, en 24 horas hace 40.000. Y con la máquina que te he dado hace 80.000. 80.000 discos al día. En 10 días son 8 millones. Y nosotros hacemos como 12 millones por ahí, o 16 millones, que es el 12% del mercado europeo. Pues esos cambios que se llevan a todo, a toda la fábrica, pues los hemos vivido, sobre todo hemos estado al tanto y les hemos hecho. Si no, no estaríamos ahí. Vicente, usted conoce muy bien lo que es la realidad empresarial de Castilla y León y siempre miramos hacia afuera, ¿no? O sea, muchas veces los propios europeos, que hablaba usted de Europa, nos levantan el ánimo diciendo que no tienen nada que envidiar a lo que se hace en otros países, ¿no? No sé si está de acuerdo o no, porque Castilla y León siempre tenemos ese ánimo derrotista del que hablaba usted antes. A nosotros somos, no les puedo poner ese ejemplo ni faroles. Desde los primeros años hemos visto fundiciones mucho. En Estados Unidos, por ejemplo, pues de costa a costa hemos ido fácil, yo habré ido 6 veces, cada viaje veía 2 o 3 fundiciones, luego los demás equipos han vuelto. Por Europa hemos visto toda, entera, incluida Turquía, que estamos ahí en esta. Hemos visto fundiciones en Francia, en Suecia, en Bélgica, en Alemania, en Italia, en Yugoslavia cuando estaba cerrada y todavía era Yugoslavia, que no era como ahora, fue antes de la guerra, antes de la división, la guerra entre ellos, no digo la Segunda Guerra Mundial. En Egipto, en Israel, en Corea, en China, en India, que allí nos establecimos, siempre que salía una cosa nueva,
yo al suministrador le decía, hemos hecho una cosa nueva, con la última vez hemos hecho una función nueva en Alejandría, yo quiero verla. Prepararon una visita. La prepararon y al cabo de 2 o 3 meses fuimos a ver a Alejandría, la última moderna que se había hecho. O sea, siempre hemos estado en lo que es la instalación de producción, intrigados e interesados por cualquier cosa nueva que saliera. No solo maquinón, no, por todo. Y realmente nosotros tuvimos primeras máquinas en el mundo, se pusieron aquí. ¿Salieron todas bien? Pues unas sí y otras no. Eso sí, salieron más bien que las mal, ¿eh? Porque si no, no estarían. Y eso hay que estar siempre, ¿eh? ¿Y cree usted eso, que no tenemos que ir tan arrugados? O sea, que somos al final... O sea, usted, su empresa es el ejemplo, pero en otros sectores en Castilla y León pasa lo mismo, ¿no? ¿O no lo ve usted así? Yo creo que hay que ir estirado siempre, arrugados nada. Con chulería tampoco, ¿eh? Pero entre pasarse un poco para acá, un poco para allá, pues un poco para acá, ¿eh? Si entras con la boina de la mano y dando la vuelta así agachado, malo. Bueno, y de cara un poco al futuro, esto es un poco una pregunta general, ¿vale? O sea, entiéndola como general. Aquí en España, por lo menos, siempre tenemos la imagen del empresario con el puro y la chistera. Entonces, ¿cómo combatimos eso? Desde una entidad que apoya a las empresas, como es la nuestra, que sabemos de la importancia que tiene crear empleo y riqueza. ¿Cómo se puede hacer eso? Siempre va a haber alguien que lo pinte, ¿eh? En esta vida y en la que estamos, siempre hay un sector al que no se le convence de nada, ¿eh? No solo de esto, sí, me da igual que sea esto, que lo político, lo religioso, lo económico, en todo. Siempre habrá unos malos oficiales, que son los del puro y esto, pero que nos cuenten a los que hemos pasado lo que hay que pasar para hacer y funcionar una empresa, a ver si yendo con el bombín y el puro, a ver qué se conseguía. Nada, eso es una caricatura tonta, que siempre la va a ver, y yo diría que no hay que pelear con ella. A mí que pinto lo que sí que hay que hacer es ser consecuente, no llevar el bombín y el puro y dedicarse a trabajar y hacer lo que hay que hacer y tener pues plantas o establecimientos comerciales o los que sean competitivos, que atiendan bien a la gente. Así es como se combate. Se combate pues atendiendo bien, siendo amables sin ser comercial, con todo esto. También aquí hay equipos comerciales que tampoco pueden entrar con el revólver en la mano como John Wayne en las empresas para que te compren, ¿no? Entrar bien, como he dicho antes, pues estiradito, pero con razonamientos para estar así, ¿eh? Con razonamiento. No porque le traigo usted un buen producto, que lo ve, pues usted ve, lo tiene aquí, compruébele, un precio muy competitivo. ¿Por qué sabe usted que es competitivo? Coño, porque sé cómo lo vende el otro de al lado, y por sé lo que cuesta, y por sé que los medios que tengo yo de distribuir, y no voy a decir ahora la distribución con las grandes cadenísimas de Alibaba, Amazon, y todas las cosas que hay tremendas, pues eso es otro problemón también para el pequeño empresario de comercio que tristemente en Valladolid vemos locales que desaparecen y que se te rompe el alma, aunque no tengas que ver, pero ves que son cosas que desaparecen. Algunas como lo que el viento se llevó para no volver, porque se ha cambiado la estructura, se ha cambiado la sociedad, se ha cambiado la cosa, te ofrecen las cosas muy baratas. Y voy a decir, he comentado una cosa que posiblemente no la comparta mucha gente, que uno de los problemas que creo que tiene la sociedad económica actual, quitando sus excepciones como les hay en todos los sitios, es que se está trabajando con unos márgenes muy pequeños. Nos gusta y nos encanta llegar a un sitio a comprar y que sea lo más barato, y el otro más barato, y por 1 kilo de tomates te den los pepinos. Pero si no queda un beneficio a todos los que han intervenido en el tomate, en el pepino, producirle, eso es inviable. La gente que trabaja y produce y tenga la instalación adecuada y el producto adecuado, tiene que ganar un dinero. Si no se gana dinero, no se crea riqueza, y si no se crea riqueza, malamente se puede repartir lo que no se tiene. Yo creo que eso es un poco lo que está pasando ahora con grandes competencias para que vende, y claro, que llega un momento que desaparece mucha gente. ¿Y cómo se arregla eso? Si yo lo supiera, a lo mejor estaba en Wall Street allí. Bueno, le voy a hacer ya la última pregunta y luego si usted quiere añadir algo más, sin problema, ¿vale? Pero
Usted ha vivido muchas cosas, ha visto muchas cosas, obviamente. ¿Cómo ha vivido la pandemia? Bueno, pues lógicamente encerrado el primer año como todo el mundo. Luego, pues la fábrica esta concretamente estuvo 2 meses cerrada del todo. Luego ya fuimos abriendo tímidamente y veníamos con los papelitos. No hemos tenido ni un solo caso de COVID en la fábrica. Antes de empezar se puso todo el sistema de control de medida de temperatura automática a todos los operarios. Los sentamos por aquí y yo el primero, y le hemos ido salvando. El problema es que no es que nos haya tocado a nosotros, es que ha tocado a todo el mundo, a toda la clientela nuestra, a los suministradores de nuestros clientes. Estamos todos cansados de ver que los chips, la falta de chips, Renault cierra el turno de noche, el otro cierra 15 días, SEAT cierra 2 meses, y yo creo que eso tiene que llevar también un poco. Hay una frase por ahí que se dice mucho: en todas las crisis siempre hay salen oportunidades. Yo no sé si oportunidades, pero lecciones sí. Se venían haciendo las cosas de una forma que queramos o no queramos, no se pueden hacer de la misma. No sé qué opináis vosotros, pero vamos, ya hemos acabado la clase, una maravilla y nada, muchísimas gracias. Y en este 40 aniversario de Iberaval no podía faltar nuestro repaso a aquellos primeros momentos. Ya lo hemos podido escuchar con el primer presidente de Iberaval, o de lo que fue el origen de Iberaval, aquel PIMEF, con Vicente Garrido Capa. Pero vamos a hablar con uno de los principales teóricos de los sistemas de garantía en el mundo. Es un cordobés que se llama Pablo Pombo y que actualmente es presidente de SAECA. Pablo, ¿qué nos puedes contar de aquellos primeros momentos? En primer lugar, decir que Iberaval, el decreto ley sale en el año 1978, Iberaval se constituye en el 81, por eso se están celebrando los 40 años, y bueno, ahí coincide con un primer bloque de sociedades que son las que conforman un núcleo o un grupo de sociedades que ya por su número son importantes, y eso hace que impulsen o sirva de tirón para que luego le sigan otras sociedades en los años inmediatos al año 81. Pero estas sociedades que nacieron en torno al año 81, en el caso de Iberaval, pues fueron un referente de buenas prácticas de la época, y eso hizo que dentro de ese grupo Iberaval tuviera un papel relevante como líder, como liderazgo de todas esas actividades incipientes que significaban los sistemas de garantía recíprocas en España. No favorecía mucho la legislación y por ese motivo se trabajó en una posible reforma legal que se demoró mucho tiempo. Es decir, hasta el año 94 no surge la ley. Estamos hablando de casi 16 años desde el primer Real Decreto. Y en ese contexto del año 90-91, que es cuando se empieza a trabajar el proyecto de la reforma legislativa, pues ahí Iberaval jugó un papel muy importante en CEGAR, participando muy activamente en todos esos procesos de reforma legal, en el impulso a lo que hoy es CERSA, que vino de la fusión de una antigua Sogasa, digamos privada, INPI-SGR, con la sociedad mixta de segundo aval, que era una sociedad pública, que realmente nunca funcionó ni le prestó el apoyo al sector de sociedades de garantía recíproca según estaba previsto en la legislación original. Y ahí Iberaval jugó un papel importantísimo en todo ese momento, en toda esa época, y de hecho siempre tuvo la visión también de lo internacional, en el sentido de apoyar en CEGAR siempre las iniciativas que iban en relación con la Asociación Europea, y de hecho ahí jugó un rol importante cuando se desarrolló el sistema de garantías de Portugal, que estaba tutorizado por CEGAR, pero cuando realmente hubo que desarrollar actividades ya de buenas prácticas, de formación,
de intercambio, de transferencia de conocimiento, de transferencia de información. Pues ahí Iberaval jugó un papel importantísimo hasta el punto que fue el tutor de la primera sociedad de garantía de Portugal, o de la sociedad matriz. Y bueno, la posibilidad geográfica, también las referencias que había de buenas prácticas en Iberaval, pues todo eso hizo que de alguna forma explique que la posición de Iberaval relevante en los movimientos internacionales que ha habido de sociedades de garantía. Uno de ellos fue la ECM, pero también dentro de CESGAR, me refiero, lógicamente, pero también eso sirvió de base para que luego, cuando hubo que proyectarse hacia América Latina, pues indudablemente ahí Iberaval tomó el liderazgo y sin ninguna duda lanzó el proyecto de lo que hoy es la asociación REGAR de sistemas de garantía latinoamericanos. Y esta ha sido esa vocación que ha tenido Iberaval internacional. Eso explica el por qué todos estos movimientos internacionales se han ido consolidando con el apoyo, con la referencia y con la aportación generosa y muy generosa de Iberaval en esfuerzo y en personas que ha puesto siempre a disposición de estas iniciativas internacionales. Pablo, tú has visto, ya lo decía al principio, ¿no?, esa evolución del sector. Has visto también, además has estado muy cerca, muy próximo a Iberaval. Ahora mismo estamos hablando de casi 33.000 socios. Pero háblame tú de la importancia, no sé ya si en el ámbito teórico, pero quizá más en el práctico, la importancia de sociedades de garantía como Iberaval, que todavía sigue siendo, hablábamos antes del plan de comunicación, todavía sigue siendo un actor que no es realmente lo conocido que debería ser por parte de las pymes. ¿Qué papel crees que hasta ahora ha jugado Iberaval? Y vamos a jugar también a la política ficción. ¿Qué crees que papel puede desempeñar Iberaval a futuro? Empezaría diciendo que las SGR en el año 78, en la legislación y la norma, tenían un mandato muy claro y era facilitar el acceso a la financiación en las mejores condiciones. Por eso muchas veces se olvida, pero se trata de facilitar el acceso, pero en las mejores condiciones. Y ahí Iberaval ha sido un referente, ha jugado un rol importante y ha sido un referente de que ese mandato utópico se podía conseguir. Y hay que ponerse también en lugar, por ello no sé históricamente, pero seguramente como la mayoría de las SGR, Iberaval se constituyó con 62 socios, entonces 62 empresas. Es decir, hasta 33.000 ha habido un recorrido, pero se constituyó con 62 socios y por lo tanto hay que ponerse en esa época donde esos 62 socios y los miles de empresas que había en Castilla y León, pues acceder a un crédito era algo milagroso. No era la forma tradicional de financiarse, la tradicional era con letras de cambio, unos intereses, mejor ni mencionarlo, casi calificaría de usurero, pero esa es la forma generalizada de financiarse en la empresa española en los años 70 y tanto. Entonces pasar de ahí, y financiaciones a cortísimo plazo, la letra de cambio estamos hablando de a lo mejor de carteras de 90 días o 60 días, pues pasar de ahí a la financiación actual donde hay largo plazo, los intereses son bajísimos, pues sería algo impensable como objetivo para una empresa como Iberaval, que nació en el año 81. Y creo que ese mandato Iberaval es un buen referente para exponerlo dentro de las actividades de una empresa de estas características. A futuro, pues evidentemente ese mandato se ha conseguido, pero a futuro hay retos muy importantes. Hay que financiar todo lo que se viene encima de digitalización, de sostenibilidad. La ONU acaba de mandar un mensaje muy claro de que el cambio climático está peor y todos esos retos hay que financiarlos y yo creo que las SGR van a estar ahí y Iberaval en este caso va a estar ahí cumpliendo también su rol y su mandato. Si tuvieras que destacar, Pablo, alguna singularidad de una sociedad de garantía como Iberaval, que nace en Castilla y León, que da el salto en el 99 a Madrid, que un año después unos años más tarde, se va a La Rioja, que absorbe a Transaval,
que a partir de ahí aborda lo que es transporte y pesca. O sea, digamos que, no sé cómo lo ves tú, pero también hay un posicionamiento por parte de la sociedad de garantía que es, se habla siempre de que son contracíclicas, que es algo de tu plan. En estos momentos quizás es todavía más evidente frente al sistema bancario que se va concentrando, que cierra oficinas y tal. Yo no sé qué singularidades destacarías tú. Hemos hablado del sector, hemos hablado también de Iberaval en particular, pero ¿qué destacarías de Iberaval? Por ejemplo, Alfredo Herrero me hablaba de que el crecimiento que ha tenido precisamente es lo que le ha llevado al éxito. También me ha hablado obviamente de las personas, ¿no? Del equipo, que tú también lo has destacado de alguna manera, pero ¿qué singularidad podemos destacar de una sociedad como Iberaval? Pues en la sociedad de garantía recíproca la proximidad con el cliente, con el usuario, es una de las características fundamentales. Entonces, Iberaval ha tenido la suerte, entre comillas, de que está en una región territorialmente muy amplia. Entonces, desde el minuto 1, pues ha tenido que abrirse a 8 provincias y abrirse al territorio y estar cerca de las pymes en todo el territorio. Eso posiblemente le ha marcado genéticamente, en el sentido de entender mucho mejor, a lo mejor que otras, de lo que es ir hacia otros territorios, estar cerca de las pymes, y eso significa que tienes que tener físicamente personas y instalaciones. Y posiblemente por esas características de la propia comunidad autónoma, pues quizás eso le ha llevado a Iberaval a entender mejor ese acercamiento territorial, también entender que las pymes de Castilla y León están en otros territorios, como puede ser la primera experiencia fue en Madrid, y que posiblemente las pymes de Castilla y León necesitaban tener una instalación en Madrid próxima que atendiera a sus necesidades. Y bueno, en ese sentido también ha sido, una vez más, ha sido pionera y ha sido un referente en ese sentido, o diferente, incluso diferente. Una última pregunta que te hago ya, Pablo, y es, tú has hablado de los tipos de cambio. Entonces, hablaba con Vicente Garrido Capa, que supongo también lo conoces, Sí. que fue el primer presidente de Primer, de origen Iberaval, y él hablaba bueno, que había que buscarse básicamente la vida para financiar a las pymes, y que en aquel momento, cuando él abría límites especiales, ni siquiera en el papel del banco figuraba la opción de empresa, ¿no? O sea, que todo ha cambiado mucho, pero sigue existiendo esa misma necesidad de financiación. Al fin y al cabo, yo le preguntaba ahí, las empresas grandes tienen copado eso, o sea, no tienen ningún problema. Lorenzo Amor me decía esta mañana, obviamente, que no ha sido, por ejemplo, lo mismo la crisis del 2008 con respecto a esta en cuanto a financiación de autónomos, pymes, pero eso sigue ahí. O sea, quiere decir que al final el problema de la financiación es algo que viene de siempre y que existirá siempre, o no. Ahí es donde juegan el papel las sociedades de garantía. ¿Qué te parece a ti? Bueno, siempre decimos que, y ahora en la pregunta que estabas haciendo, estabas hablando de la financiación, y todo el mundo da por hecho que nadie se cuestiona que el crédito es necesario y que el crédito es permanente, pero el crédito lleva aparejado una cobertura de garantía. Entonces yo creo que eso hay que completarlo con que la financiación o el crédito y la cobertura de garantía son permanentes. Es decir, siempre va a haber una necesidad de financiación y según las reglas internacionales siempre se va a necesitar una cobertura de garantía. Por lo tanto, van juntos. Y en ese sentido, pues de momento yo ahí no veo grandes cambios en el futuro. Esto de alguna forma está definido muy claramente con que es una necesidad permanente. Compromiso Iberaval. Vamos a comenzar hablando, si te parece, Lorenzo, por el colectivo de los autónomos. Perdóname que te tutee, pero cuéntanos cuál es la situación en este momento. Bueno, la situación es una situación que ha cambiado con respecto al pasado año. La vacunación, la eliminación de las restricciones y también, hay que decir, un aumento del consumo, sobre todo en estos últimos meses, después de las restricciones, el inicio de la movilidad, ha hecho que los autónomos
de media, ¿no?, hayamos dejado de caer y hayamos iniciado una senda de recuperación, indiscutiblemente recuperación que no tiene nada que ver con los datos que teníamos en el 2019, sino recuperación con del año 2020. No obstante, esta crisis ha sido muy larga, ha dejado a mucha gente en el camino, en tramo personal, se ha cobrado muchas vidas humanas, pero también se ha cobrado muchas vidas empresariales, ¿no? Y también ha dejado tocada a muchas empresas y a muchos autónomos. Yo espero que en esta senda que iniciamos de rebote, de recuperación, estos autónomos que han quedado tan tocados pues puedan volver a esa senda del crecimiento, y los que se han quedado en el camino puedan encontrar cuanto antes una oportunidad para volver a emprender, ¿no? Porque muchos lo que quieren es volver a eso. Pero sí es verdad que estamos mejor. Espero, me gusta ser muy prudente, ¿no?, dentro del realismo y el optimismo de pensar que esto hay que consolidarlo y que lo vamos a consolidar, pero también prudente porque hay que ver cómo avanzan los próximos meses, ¿no? También va a depender mucho de las decisiones políticas y económicas que se tomen. Una decisión política y económica precisamente fue la aplicación de la tarifa plana, una medida muy, vamos a decir, difundida y no sé si aprovechada. No sé qué valoración puede hacer usted de la relevancia que ha tenido, si es la que se esperaba o no. Bueno, desde que se impuso la tarifa plana de autónomos de cotización, que fue allá por el año 2013, los autónomos han tenido un crecimiento sostenido e imparable. Es más, la tarifa plana lo que ayuda es a los autónomos en sus 2 primeros años de actividad, y lo que hemos visto que se ha reducido mucho de media es la mortalidad de las iniciativas iniciadas por los autónomos en los 2 primeros años de actividad. Como todo en política activa, hay quien le ha ido mejor y a quien le ha ido peor, pero cuando tenemos datos de comunidades autónomas, vemos que comunidades autónomas que tienen esta tarifa plana ampliada por encima del año, el número de autónomos no solamente ha crecido, se ha consolidado, sino que vemos que también se ha aprovechado mucho y bien esta tarifa plana. Es más, la mayoría de autónomos que iniciaron su actividad con la tarifa plana hoy siguen en su actividad. También es importante, obviamente, aparte de esos inicios con todo lo que conlleva para el autónomo, sea la profesión que sea, también es importante el tema de la financiación. No sé qué valoración hace usted del apoyo, es una pregunta muy general y ya lo siempre, del apoyo que reciben los autónomos de las entidades financieras, ¿no?, el global de las entidades financieras. Bueno, la entidad financiera ha habido un antes y un después, y hay que decirlo, ¿no? Si bien en la crisis que vivimos en el año 2008 los autónomos vimos cómo se suprimieron de golpe de la noche a la mañana 1 millón de pólizas de crédito, hemos de decir que en el año 2020 ha habido una mano tendida, una responsabilidad por parte de la entidad financiera en esta crisis sanitaria. Lo hemos visto en el ICO, lo hemos visto en la refinanciación de créditos, lo hemos visto en la paralización de los vencimientos de cuotas de préstamos. Sí, yo creo que aquí toda la sociedad, todo el tejido empresarial ha dado una muestra importante de que todos teníamos que arrimar el hombro. Y yo tengo que felicitar la labor que han hecho las entidades financieras en estos meses de pandemia, ¿no?, que indudablemente pues, no tiene nada que ver con esa crisis financiera que vivimos en el año 2008, donde muchos autónomos se quedaron en el camino, desgraciadamente, porque se les ahogó financieramente, no tuvieron posibilidades de tener crédito y financiación. Y bueno, pues de verdad que creo que es de resaltar la labor que han tenido en esta ocasión las entidades financieras. El papel de las sociedades de garantía, tú conoces bien, de hecho tú has sufrido Iberaval, luego te preguntaré por Iberaval, ¿no? Pero si somos una entidad financiera, entre comillas, sui generis, pero ¿qué destacarías tú? Porque sigue habiendo un gran desconocimiento por parte de, ya no solo de autónomos, también de empresas medias y pequeñas. Bueno, yo creo que también en esta situación de pandemia las sociedades de garantía recíproca han jugado un papel importante.
Yo he visto como comunidades autónomas han impulsado líneas de financiación con acuerdos con la Sociedad de Garantía Recíproca, donde todos han arrimado el hombro, ¿no? Y hemos visto cómo se ha destinado dinero por parte de la Sociedad de Garantía Recíproca a financiación de autónomos. Es verdad que todavía hay un desconocimiento importante, pues no voy a decir de los autónomos exclusivamente, del tejido empresarial, del enorme papel a la hora de facilitar avales de la Sociedad de Garantía Recíproca que están jugando, ¿no? Pero yo creo que esto es misión de todos, ¿no? De darlo a conocer. Creo que también las administraciones tienen que jugar un papel fundamental, porque tienen que facilitar que ese crédito llegue a esos autónomos que a veces por los canales de distribución financiera tienen más dificultades para los nuevos emprendedores, y creo que ahí el papel de la Sociedad de Garantía Recíproca hay que potenciarlo, hay que favorecerlo, porque tienen que seguir jugando ese papel fundamental para que un autónomo, una empresa tenga financiación. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Pero un autónomo sin crédito es como un coche sin gasolina, se para. Le preguntaba antes, me lanzaba que le iba a preguntar por Iberabal, conoce bien la casa, celebramos ese 40 aniversario con casi 33.000 socios, no sé si sigue siendo tu mujer socia, pero recuerdo que tenía una operación con nosotros. ¿Qué mensaje puedes trasladar de todo lo que es Iberabal, de su funcionamiento, que como digo conoce bien? Bueno, Iberabal se ha convertido en una sociedad de garantía recíproca puntera en el país, aunque su ámbito de actuación está limitado a diferentes territorios, pero sí es verdad que se ha convertido en una gran sociedad de garantía recíproca, pues ya casi cercano a los 40.000 socios, creo, ¿no? que es lo que tiene. Yo quiero destacar que nosotros en nuestra familia hemos sido usuarios y somos usuarios de Iberabal, ¿no? Y en momentos importantes como cuando mi mujer decidió emprender, pues esa mano tendida de una sociedad de garantía recíproca siempre es importante, porque apostar por los emprendedores, apostar por esos que empiezan y vienen a contribuir a generar empleo, a generar actividad, es apostar por el desarrollo económico y social de un país, ¿no? Y creo que en eso Iberabal lo hace con muchas empresas, lo hace con muchos autónomos, en muchas ocasiones en unos territorios complejos como son los territorios más rurales y de más despoblación, y bueno, creo que juegan un papel imprescindible. Hay demanda siempre por parte del colectivo de los autónomos, como es lógico, ¿no? Es un colectivo que representa un porcentaje muy elevado en cuanto a acción, digamos, hacia el PIB, en cuanto al movimiento económico de todo el país. Pero en este momento estamos viendo noticias sobre el salario mínimo, por ejemplo. Pero, ¿qué demandas tienen ustedes? Bueno, lo primero que los autónomos necesitan es que no se les estorbe, que haya un clima de estabilidad, clima socioeconómico importante, donde la administración y el administrador, en este caso los políticos, piensen más en el interés general que en la política, piensen más en el país que los intereses electorales. Y esto lo digo porque a veces se toman medidas donde la empresa, el autónomo, queda en un segundo plano. Hablabas, por ejemplo, del SMI. No tiene sentido subir el SMI ahora para dentro de 3 meses volver a subirlo. El único sentido que tiene es cuando no van bien las encuestas electorales. Porque a una empresa, a un autónomo, incluso a un trabajador, a un ciudadano que tiene el servicio doméstico contratado en su casa, o a un pensionista que tiene cuidadores, es muy difícil explicarle que ahora tiene que subir su salario una cantidad y dentro de 3 meses hay que negociar otra subida. Eso son las decisiones políticas que a veces a los autónomos, a las empresas, le hacen daño. Como también le hacen daño cuando hay una fiscalidad que no es amable, cuando también se hacen daño anuncios, por ejemplo, como el diésel que se va a suprimir en tal fecha y resulta que los concesionarios dejan de vender coches diésel, o se le hace un daño tremendo a la industria del automóvil. Los autónomos lo que necesitamos es que nos quiten trabas, que nos dejen trabajar y que no nos inflen a impuestos y cotizaciones. Pero sobre todo que los dirigentes políticos que forman parte de las administraciones tengan en cuenta que el desarrollo de un país, la creación de empleo y de la economía se basa
fundamentalmente en autónomos y en esas pequeñas empresas y en esas pymes. Y en España pues mucho más, porque el 95% de su tejido empresarial son autónomos y pymes. Lorenzo, con respecto a, ya que has sacado el tema, la política ha virado mucho en los últimos años a, yo lo llamo así, la política del tuit. O sea, todo es muy fugaz, y al día siguiente ya se nos ha olvidado prácticamente. Pues no sé si en esta crisis, que ha habido que tomar muchas decisiones bastante duras en el ámbito político, se ha pecado de cortoplacismo. O sea, quiero decir, de cara al futuro la economía española obviamente va a tener un lastre, o no. No sé cómo lo ves desde tu perspectiva. Bueno, vamos a ver cómo va avanzando la economía, cómo se consolida la recuperación. Sí es verdad que tenemos unos niveles de deuda importantes, ¿no? Hay temas que son fundamentales para nuestra economía, son las reformas, sobre todo las reformas comprometidas. Son reformas que no vienen de ahora, que vienen de lejos. Tenemos ahora unos precios de la energía disparadas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo llevamos hablando de una reforma energética? Todavía seguimos pagando el déficit tarifa de 30.000 millones del año 2000, ¿no? Y estamos en 2021. Pero como bien dice, la política se ha convertido en una política a golpe de tuit, donde el titular del telediario está por encima del sentido de Estado y del interés general del país. Has sacado el tema de la luz, entonces no te voy a preguntar sobre eso, pero sí te voy a preguntar sobre otro tema que también está en el horizonte y que evidentemente afecta, está enfocado principalmente a grandes empresas, que hablando de los fondos europeos, pero obviamente pues todo tiene una canalización. No sé si esa emana de los fondos europeos consideráis que puede llegar de alguna manera a los autónomos, vais a luchar por ello obviamente. Bueno, los fondos tienen que llegar a los autónomos y a las pymes, es lo que estamos pidiendo. Si un país, el 95% de su tejido empresarial depende o son autónomos y pymes, si no hay fondos para la sostenibilidad, para la digitalización, tontería que breguemos, ese país no se va a digitalizar. No se puede digitalizar una gran empresa si toda la cadena de suministro o cadena de empresas que hay por debajo no se digitalizan. Pero sí te voy a mostrar mi preocupación. Para este año tenemos 24.000 millones de euros de fondos europeos. Es la partida que nos toca. A día de hoy estamos hablando de que apenas un 5% está en proceso de ejecución. Y esto termina el 31 de diciembre. O el gobierno saca convocatorias, y convocatorias amplias, no como las de agosto, que han durado 10 o 12 días, o difícilmente vamos a poder gastar los 24.000 millones de euros que vamos a tener este año. Y eso, permíteme que te diga que yo llamo a un ejercicio de responsabilidad a las administraciones, porque en este país estamos muy acostumbrados a devolver fondos europeos. Y espero que estos fondos de los que tanto hemos hablado no nos pase como los fondos europeos habituales, donde devolvemos porque no gastamos. Vamos a ir terminando ya, por no robar mucho más tiempo. Has hablado de fondos ahora, has hablado antes también de financiación, incluso de financiación por parte de autonomías, del Estado, del ICO. Sí ha habido un cambio de actitud. Hablabas tú de que la crisis de 2008 era más financiera, esta tiene otros tintes. Pero bueno, de cara al futuro hay que ser optimistas. Te he preguntado por el momento, por el antes, y ahora te pregunto por el después. Bueno, nosotros somos optimistas, ¿no?, con el futuro. Yo creo que... Pero optimistas porque el tejido empresarial, también los trabajadores, pero la sociedad en general, ha demostrado que sabe estar a las duras y a las maduras. Estos 16 meses de pandemia han sido muy duros y hemos visto cómo la sociedad, el tejido empresarial, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado hemos sabido sacar al país hacia adelante. Yo tengo más confianza en eso a veces que en lo que son nuestros dirigentes. Y lo digo claramente, porque nuestros dirigentes, lo he dicho antes, piensan más en el cortoplacismo que en el largo plazo. Pero es verdad que nosotros tenemos que hacer una auténtica reforma de las pensiones, sin engañar a los pensionistas del hoy ni a los pensionistas del mañana. Y hacer una reforma de pensiones significa sacrificios para los de hoy y para los del mañana si queremos tener un sistema sostenible. Tenemos que hacer una reforma del mercado de trabajo, pero una reforma del mercado de trabajo tiene que hacerse
teniendo en cuenta que España es un país de sol, de playa, donde la temporalidad va a seguir existiendo, pero no se puede confundir temporalidad con precariedad. Se puede tener contratos temporales sin el hecho de ser contratos precarios. Tenemos que hacer una reforma energética para evitar los problemas que ahora mismo estamos teniendo y que estamos viendo que la luz en España es más cara que en otros países de nuestro entorno europeo. Tenemos que dar seguridad jurídica a nuestras empresas, a los inversores. No se pueden confiscar los beneficios porque un gobierno lo decida. Eso no está en una democracia normal. Hay que buscar otro tipo de mecanismos. Tenemos que trabajar para que tengamos una política fiscal justa, amable, que ayude a los ciudadanos, a los consumidores, pero también a las empresas y a los autónomos. Y para eso es muy importante reducir el gasto público, porque estamos viendo comunidades autónomas que con menos presión fiscal recaudan más y además son más solidarias con la caja común. Serán comunidades que son más eficientes en el gasto porque prestan los mismos servicios que otras comunidades. Y fundamental, tenemos que poner en primer lugar el interés general de la ciudadanía por delante de los intereses individuales o los intereses de partido, los intereses de la política cortoplacista. Te voy a pedir, esto ya es tirarme a la piscina, te voy a pedir un mensaje, digamos, de futuro para grabar. Cumplimos 40 años, no sé, donde seas otros 40 más. Bueno, pues yo lo que quiero es, en primer lugar, felicitar, ¿no? Porque instituciones, entidades, no siempre se cumple 40 años. Y cuando se cumple 40 años es porque las cosas se han hecho bien. Y eso se permite perdurar en el tiempo. Pero también de agradecimiento a todas esas empresas, esos autónomos, a los que Iberaval le ha tendido la mano y le ha ayudado en momentos a veces difíciles. Y un mensaje también de esperanza, porque estoy convencido que Iberaval seguirá estando ahí ayudando a pymes, a autónomos, a empresas a realizar su actividad, con la financiación, con los avales, algo que es fundamental, ¿no? Y es fundamental en el día a día para que haya inversión, para que haya generación de empleo, para que haya crecimiento. El crédito, la financiación juegan un papel fundamental en el día a día de un autónomo y en el día a día de una empresa. Y hasta aquí esta 10ª porción del Compromiso Iberaval. Ojalá haya sido de su agrado. Confiamos en seguir a su lado en próximas efemérides de esta compañía, que ya va camino de haber ayudado a 200.000 pymes, autónomos y emprendedores a lo largo de su ya dilatada existencia. Hasta pronto. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.